Bienvenidos nuevamente, muchachos. Vamos a dedicar unos minutos a hacer un breve resumen de los elementos principales vistos en la semana número 5 de la materia toma de decisiones. Comencemos diciendo lo siguiente. Punto número 1. Recordemos que estamos en el camino de tomar mejores decisiones y hemos puesto al ser humano en el centro del proceso de la toma de decisiones. Como está en el centro, hemos venido rescatando gradualmente importantes conceptos que nos ayudan a comprenderle, desde su naturaleza, lo que le distingue, lo que le hace digno. Rescatando la parte del intelecto, nos hemos dado cuenta que hay cosas que nos facultan y el intelecto ha jugado un gran papel en esto. Hemos visto que las enseñanzas sobre las indagaciones referente a lo más distinguido que tenemos, nos enseña que el ser humano puede adquirir fuerzas para vivir en esta vida, lo cual conocemos como virtud. Pensar sobre las virtudes nos llevó a la ética y de la ética empezamos a destacar elementos importantes que comiencen a rescatar a nuestra persona de una condición desmejorada que no solamente se denomina corrupción, sino especialmente y de manera particular la soberbia. Veíamos que en la soberbia se perdía uno completamente de una dimensión real. Lo peligroso de la soberbia era terminar creyendo que hay otra realidad cuando es esta la que está a nuestro alrededor. La persona que vive fuera de la realidad puede tomar decisiones en base a fantasías, lo cual lleva a caprichos, a cosas irracionales, a catástrofes a final de cuentas. La realidad es como es, decíamos, y parte de esto la persona prudente debe de saberlo manejar, debe de saberlo comprender para transformar la propia realidad. Advertíamos algo, una cosa es que la realidad esté como está en este instante, pero no necesariamente significa de que puede quedarse así para siempre, no, al contrario, está así y puede estar en otra condición. Si yo me pongo en el camino de mejorar las decisiones, bueno, estoy transformando ese futuro. Es lo que decía Lincoln, pues, de que la mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo, es creándolo, es llevándolo a cabo. Y esto nos permite entender que debemos de conocer muy bien sobre qué elementos estamos parados. Decíamos que contra la soberbia, entonces, humildad. Si la soberbia era aquello que hacía que perdiéramos el piso, la referencia, el correcto orden del aquí y el ahora, la humildad no era un apocamiento, no era una forma desmejorada de ser humano, no, al contrario, es una forma mejorada de ser humano, en donde uno entiende la verdadera dimensión que le corresponde, ni demasiado alto ni demasiado pequeño, lo que es propiamente. ¿Qué ventaja le trae a la persona conocer lo que realmente es? De que logra mitigar sus riesgos porque no se expone sobre las cosas que no puede, pero tampoco desperdicia lo positivo que trae en sí. Sabe identificar sus metas y sabe identificar sus logros. Otorga paz, otorga tranquilidad. La humildad nos recuerda constantemente a quiénes nos debemos, de quiénes estamos participados. Nos enseña esta realidad, nos enseña la dimensión de los problemas. Pero curiosamente veíamos que no solamente destaca estos dos elementos muy importantes, sino que también me enseña mi condición ante los mismos, ante la realidad de los problemas. Me sugiere si voy a poder contra las adversidades o si requiero pedir asistencia. Fíjense qué tan interesante. Veíamos, pues, de que no somos seres desasosiados, al contrario, somos seres sociales y cuando estamos en la parte de la soberbia, no sabemos pedir consejos, no sabemos acercarnos a otros, terminamos sintiéndonos solos, secos, marchitos y frustrados. No es eso lo que queremos. Tenemos una opción poco promovida en nuestros tiempos, pero opción estable y perenne a través de las diferentes culturas, que es la asistencia y la petición de consejo. ¿Estoy solo? No, estoy acompañado. Y el humilde sabe nutrirse no solo de su intelecto, sino de lo mejor del intelecto de otras personas. Veíamos que esto era especialmente importante en los momentos decisivos. ¿Qué son los momentos decisivos? En los que se ejecuta la decisión. Cuando uno se encuentra ya en una circunstancia en donde debe sacar lo mejor de sí y advierte que tal vez no vaya a poder solo,
En esos momentos decisivos podemos acercarnos a otros, podemos nutrirnos lo mejor del intelecto de otras personas. Y esto nos acerca, muchachos, a la toma de responsabilidades. Muchas veces dejamos nuestros vínculos y las cosas sobre las cuales tenemos una responsabilidad porque nos sentimos débiles, porque sentimos que tal vez no vamos a poder. Y efectivamente, solos, tal vez no podamos. Pero la propia humildad nos rescata de esa condición y nos ayuda a tomar responsabilidades, a saber colaborar, a saber llevar las cargas de forma compartida. Esto genera lazos muy estrechos con el deber. Y recuerden que el deber es el cumplimiento completo de todo aquello a lo cual me encuentro obligado. Y decíamos en clases que la obligación era un vínculo, pero un vínculo muy, muy entrañable. Por eso el ombligo representaba eso a lo que yo estoy ligado de alta valía, como lo fue la madre, en donde nos nutríamos completamente. Era un vínculo cercano. La obligación es una referencia a estos vínculos cercanos, entrañables que tenemos, de los cuales, si nos desligáramos, tendría terribles consecuencias. Sabemos de que en nuestros tiempos la palabra obligación se ha desgastado, sí, cierto. Sabemos que se utiliza como sinónimo de represión, como un sinónimo de ejercer un mal sobre otra persona. No, para nada. De hecho, recordar obligaciones, dar obligaciones y cumplirlas nos hace mejores personas, porque nos vinculan, muchachos. Tan sencilla como la actividad de sacar la basura en una etapa de formación temprana, es una obligación que corresponde a que te encuentras en un ámbito social en donde tu actividad suma al beneficio de los demás. Hay que saber explicar las obligaciones y saber perseguirlas también. Y eso, muchachos, se adquiere con humildad. Quien se obliga no busca cumplir deberes. Quien no cumple deberes no se apega a responsabilidades. Y el que no es responsable termina simple y sencillamente solo y con toda su naturaleza tirada a la basura. Y es precisamente lo que no queremos. Es el triunfo de la soberbia que manejábamos antes. Esto nos da a entender de que el líder, dentro de su formación y dentro de su razón de ser, vislumbra el servicio. Y el servicio, decíamos, es ser para otros. ¿Por qué? Porque la toma de responsabilidades, deberes y obligaciones hace ver cada vez más evidente de que nos debemos a otros. Y si nos debemos a otros, tenemos que buscar retribuir lo que ya se nos ha dado. El servicio nos lleva del ordinario, muchachos, a lo extraordinario. Y no significa que sea algo sencillo, no, porque requiere conocimiento, dominio de sí y entrega generosa, como ya lo habíamos nosotros resaltado en puntos anteriores. Ser para otros es una prueba de dominio personal. ¿Por qué? Porque no puedes ser para otros si no eres de ti. Fíjense qué tan interesante. No puedes decir estoy a tu servicio si no te dominas como tal. Y es una de las cosas que vemos que se disminuye en nuestros días, porque la persona, como no se posee, no se puede entregar. Y esto es una entrega, no cualquiera, es una entrega, insisto, generosa, del bien por el bien recibido. Y esto nos hace ir entendiendo las grandes causas y cómo se empieza a templar lo que conocemos como el carácter. Todo esto forma una marca característica, es decir, elementos distintivos que imprimen sobre otros y sobre uno mismo. Todo esto se templa en la adversidad, decíamos y apuntábamos en clases. Por eso se dice que el carácter se forja, el carácter se templa. Traduciendo eso, vamos llevando que el carácter requiere retos y superar esos retos. Y en la medida en que uno supera esos retos, va avanzando uno en la constitución personal, en ese dominio, en esa entrega generosa. Sabemos que es bastante frecuente pensar de que en nuestros tiempos no importa eso. Es mejor no sufrir, es mejor no tener mortificaciones, es mejor desarraigarse. Cuenta solo lo que uno piense y lo demás no importa. Vemos pues cómo todo esto termina por ser un camino que no nada más te deja solo,
sino te deja sin carácter, sin marcas, sin obligaciones, sin absolutamente nada. Y es ahí donde entra, ya para empezar a finalizar este resumen, la importancia de ser arquitecto, decíamos, de uno mismo. Y recordamos que la palabra arquitecto no está solamente relacionado a lo que se construye, a las estructuras y demás, no. Vemos pues que en el origen histórico de la palabra como tal, las grandes obras requerían grandes maestros. El arquitecto como tal era no nada más un constructor de grandes monumentos, era principalmente constructor de hombres que transformaban ese esfuerzo en un gran monumento. Una persona en singular puede muy poco con respecto al colectivo. El arquitecto veía toda esa gran fuerza distribuida y tenía que darse a la enseñanza de oficios, a la enseñanza de formas, mejores prácticas, no solamente al cálculo o al establecimiento de un programa, sino formar a personas, y todo esto lo hacía al calor de las dificultades. Cuando decimos que debemos ser arquitectos, nosotros estamos recordando que debemos de construir obras, debemos de construir bienestar, pero principalmente debemos de construir hombres, si no, no tiene sentido el liderazgo positivo que estamos nosotros persiguiendo. Y este liderazgo se funda, insisto, en el servicio. Como verán, la humildad es sumamente útil y nos lleva a múltiples reflexiones que apenas estamos empezando a explorar. Es mi deseo que veamos dentro de este resumen sucinto elementos destacables que nos preparen en la toma de decisiones. Todo lo que hemos mencionado es una propedéutica. Propio es que empecemos a ver entonces qué tipo de fortaleza especial requiere el diagnóstico, requiere la elección de la acción correcta y sobre todo el temple para ejecutar el mando adecuado con los hombres, y en las causas. Pero eso será tema de los siguientes módulos. En conclusión, la humildad nos rescata de esa condición llamada soberbia, nos permite socializar, nos permite ser con otros. Es la mejor práctica que podemos nosotros tener, porque el práctico no solamente enfrenta las cosas solo, sino las enfrenta con otros. Esto le da mayores alcances, esto lo vincula, esto le asiste para que esa naturaleza que traemos implícita, que nos grita todo el tiempo, sea algo, haz algo, logra y elévate, pueda alcanzar esa realización personal. Espero que estas reflexiones, muchachos, les asistan, sea de utilidad. Esto sería el fin del resumen de la semana número 5 y nos vemos en los siguientes módulos. Muchas gracias y estamos en contacto.